Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, bienvenidos a un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. Y antes que iniciemos el programa de hoy con nuestro invitado, nos compete dar el agradecimiento necesario a todo el equipo directivo y operativo para la realización de este programa, y particularmente a mi buen amigo Sergio. Y bueno, hemos tenido diversos programas anteriores y tratando temas como la pseudomedicina, tratando temas de la física con Miko Kaku, con Richard Dawkins. Y para el tema de hoy vamos a hablar con un colaborador que siempre nos acompaña, el buen amigo Milton Mata. Y el tema que vamos a tratar es que todos somos polvo de estrellas, parafraseando la frase que dice Carl Sagan y aludiendo a que todos provenimos pues de un mismo origen, que es ese polvo de las estrellas. Milton, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Todo muy bien, nos da gusto que otra vez estemos aquí colaborando. Sí, ya hace un tiempo que no conversábamos. Ya tenía un rato, ya no recuerdo cuál fue el último tema que tocamos, pero sí, ya tenía varios programas que no nos acompañabas, así que es un gusto y me imagino que también para los radioescuchas también va a ser agradable la información que vamos a presentar aquí. Antes que empecemos con el tema, me gustaría que nos comentaras porque, bueno, tienes diversos artículos publicados impresos, tienes también otros artículos publicados en web, tienes pues estas colaboraciones que nos has acompañado en radio, tienes un libro también ya publicado y quiero que nos comentes un poco de que recientemente estás también mandando un poco de cápsulas en TV Nuevo León. Quisiera que nos platicaras un poquito al respecto. Sí, justamente hace algunas semanas comencé a colaborar justamente ahí donde dices, en TV Nuevo León, en el canal 28, aquí en una televisora local. Comencé a colaborar en un programa con una cápsula científica, pero es en vivo. Muy bien. El programa es en vivo y ahí toco diferentes temas así similares a los que hemos tocado aquí en el programa, intentando, bueno, con la intención de acercar todo ese conocimiento científico a todo el mundo, ¿no? Procurando siempre usar un lenguaje atractivo, entendible, que sea atractivo también, claro, para no solo despertar el interés en las personas, el interés por la ciencia, sino para que también, como a ti y a mí que nos encanta esto de la ciencia, que las personas, pues, aunque a veces les puede resultar algo desconocido, pues que se den cuenta que es algo fascinante y que nos afecta a todos en todo momento, en todo lugar, y que se estimule el cerebro ahí para que se cuestionen nuestras vidas. Claro. Y que es sencillo de entender, o sea, yo siempre, ya ves que lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Hacer esa invitación a que no le tengan miedo a la ciencia, ¿no? Claro. Y a que, pues, una forma que se pregunten, ¿no? Se cuestionen todo lo que aquí decimos, no es dogma de fe, sino se tiene que cuestionar y ellos mismos tienen que ver, porque todas, como sabemos, todas las teorías científicas, pues, constantemente se están modificando, ¿no? Y a veces un conocimiento queda obsoleto y viene nuevo conocimiento al respecto. Sí, el conocimiento constantemente está cambiando, no se queda obsoleto. No se queda estático, vaya. Claro. Está constantemente en cambio y es una de las cosas, pues, también que son muy interesantes porque también eso tiene que ver con lo que decíamos en aquella ocasión, de que también sirve para tu agudeza mental, ¿no? Tu destreza mental. Para evitar el Alzheimer y el deterioro mental, entonces. Sí, justamente porque al estar constantemente con todo eso y tu mente y estás aprendiendo cosas nuevas y luego, como dices tú, de pronto tiene alguna teoría o alguna idea sobre algo y resulta que no era así, que cambia, entonces todo ese, digámoslo, ejercicio mental también favorece físicamente y biológicamente, ¿no? Porque como lo sabemos, cada vez que tú utilizas el cerebro, cada vez que tú aprendes un conocimiento nuevo, vaya, entra en tu cerebro algo que no estaba ahí antes, que forma nuevas conexiones cerebrales, nuevas sinapsis, ¿no? Y
nuevos disparos cerebrales ahí. Nuevos disparos, entonces todo eso es importante, no solo para crear también nuevas conexiones, sino para también reforzar las conexiones que ya están. Y ayuda mucho, obviamente, porque el cerebro también, como el resto de los órganos, o también como los músculos, por ejemplo, que si no se ejercitan, si no se les da cierto trabajo, pues se van deteriorando, ¿no? Se van atrofiando, como dicen, músculo. Más allá del deterioro natural, ¿no? Claro. Que se da con el envejecimiento. Totalmente. Para empezar en tema, Milton, quiero comentarte algo. Por ejemplo, somos polvo de estrellas, sabemos que proviene o lo estamos tomando, si es que estoy correcto, de el documental de Cosmos, de la serie de Cosmos de Carl Sagan. Y él, a mi entender, pues particularmente nos dice, estamos conectados con todo, ¿no? Sí, tiene razón. Con árboles, con animales, con la Tierra, con otros planetas, porque si pudiéramos irnos al principio de todo, pues hasta donde sabemos es el Big Bang. Y de ahí, ahorita tú nos vas a explicar más específicamente todo esto. Pero, por ejemplo, Rita Levi Montalcini, que es premio Nobel en 1986, en su libro Elogio de la Imperfección, nos dice, por ejemplo, dice, alrededor de 300 o 400 millones de años surgió el cerebro del primer vertebrado y este se vio sometido a la comentada presión selectiva de la evolución y dio origen a diferentes mutaciones y otros cerebros vertebrados, derivando en lo que, pues ella dice, que es el maravilloso pero imperfecto cerebro del Homo sapiens o nuestro cerebro. Es lo que estamos platicando ahorita. Me imagino que tú todavía vas más atrás, ¿no? Con ese polvo de estrellas. Si nos puedes explicar un poquito qué es los gases que empiezan con la formación del universo y todo eso, o a qué te refieres tú específicamente y parafraseando esta frase de Carl Sagan en Cosmos. Ahorita esto que dices, un comentario sobre lo que decías, me llamó mucho la atención lo que decías sobre el cerebro del Homo sapiens imperfecto, ¿no? Sí. Eso suena muy interesante porque cuando hablas de algo imperfecto, eso se convierte también automáticamente en algo perfectible, ¿no? Algo Sí. que puede mejorarse, algo que se puede perfeccionar con el tiempo, ¿no? Sí. También tiene que ver con lo que hablamos. Ahorita lo que decíamos... Fíjate, aquí te voy a interrumpir porque, por ejemplo, nos dice ella, y por eso le dice que es imperfecto, dice, en el sentido, ella habla de los invertebrados. Ajá. Que se extendieron por diversas tierras y emergieron también en el planeta. Aquellos organismos sin una columna vertebral. Ajá. Y habla sobre todo de los insectos. Y ella habla de eso, que no sufrieron, muchos insectos no sufrieron tan fuerte la presión selectiva como nosotros. Entonces, pues desde ese punto de vista, aquellos, o como tal vez, ¿qué otro animal sería? A lo mejor el tiburón, que no han sufrido enormes modificaciones, pues habla de que de cierta manera se han adaptado muy bien con lo que ya venían cargados genéticamente, por así decirlo. Sí, ahorita que comentas eso me hace pensar en el ejemplo de los cocodrilos, ¿no? Que son más antiguos que los dinosaurios, ¿no? Increíble, ¿no? Y cuánto han cambiado, ¿no? No, y los dinosaurios, fíjate, hace 65 millones de años que ya no están aquí sobre la Tierra, y los cocodrilos aquí están, y quién sabe, a lo mejor pueden incluso sobrevivir al ser humano, ¿no? En caso de que pues el mismo ser humano no se encargue de extinguirlo como lo ha hecho con otras especies. Por ejemplo, fíjate, te lo voy a leer. En palabras de ella, de Rita Levi Montalcini, dice, el cerebro que no sufrió presión selectiva, contrario al de los seres humanos, fue el sólido y perfecto de los invertebrados, que se extendieron por las tierras sumergidas y emergidas del planeta, sobre todo particularmente de los insectos. Entonces, sí, pues tenemos un punto en donde si nos vamos atrás en la inteligencia o en el desarrollo de un cerebro, pues hay un punto de origen, ¿no? Donde le partimos todos, hablando desde el punto de vista de la evolución. Y volviendo al tema de lo que te decía ahorita, sí, cuando lo dijiste sobre el Big Bang, ¿no? Sí. Comienza ahí todo, después se comienzan a formar las primeras estrellas. Pero gases, ¿no? Gases, es lo... Sí,
ya ves que pues, es la creación de todo, ¿no? La materia, el tiempo, el espacio, todo, ¿no? Es la creación del universo mismo. Sí. Entonces, principalmente, y justamente como lo dices, principalmente se forman en un proceso que se llama nucleosíntesis primordial los elementos básicos, que sería el hidrógeno, el helio y un poco de litio. ¿Cuál es el más abundante, Milton? El hidrógeno es el más abundante. El hidrógeno. El hidrógeno es el más abundante. Entonces, con toda esta materia, con esos elementos, se comienzan a formar las primeras estrellas. Después, muchas de las estrellas comienzan a agruparse y se comienzan a formar las primeras galaxias. Nuestra galaxia es más o menos antigua, no es tan antigua como las primeras, pero el universo tiene 13.820 millones de años y nuestra galaxia tiene algo así como 13.000 millones de años. Entonces, bastante antigua. Sí, bastante antigua. Entonces, y fíjate, es lo interesante, por ejemplo, nuestra galaxia que tiene alrededor de 13.000 millones de años, pero las estrellas más antiguas en la galaxia tienen aproximadamente esa edad. O sea, hay estrellas antiquísimas, hay estrellas pues muy antiguas, tan antiguas como la galaxia, y esto me lleva a pensar muchas cosas. Imagina, no sé, una civilización, ¿no? Que orbite, habite en uno o más planetas, que orbite en una estrella así tan antigua, ¿no? Sí. Imagina la evolución que tendrán, la evolución, ¿no? que pueden tener. Entonces es muy interesante, pero para no salirme del tema, un poquito volviendo a lo que hablaba, es fascinante porque se forman las estrellas, ¿verdad? Sí. Ahora vámonos a la estrella más conocida por nosotros los seres humanos, pues es nuestro Sol, ¿no? Sí. Nuestro Sol. Entonces, el Sol está formado principalmente por hidrógeno y por helio, pero el helio es un resultado de un proceso que se da en el Sol que se llama fusión nuclear, en el que átomos ligeros, en este caso me refiero a los hidrógenos, se fusionan en sus núcleos para formar helio. Sí. Y se pierde una pequeña cantidad de materia. Algo así como 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan cada segundo y forman algo así como 596 millones de toneladas de helio. Okay. Es alrededor de 4 millones de toneladas de materia. Se convierten directamente en energía. Muy bien. De ahí la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Energía es igual a masa por aceleración al cuadrado, por la velocidad de la luz al cuadrado. Así es. Es igual a mc al cuadrado. Esa ecuación nos ayuda también a entender cómo funcionan las estrellas. Tiene que ver con esos procesos de reacción termonuclear que se dan en las estrellas, en este caso el Sol. Esa energía es la que llega a la Tierra y permite aquí la vida en la Tierra. Lo interesante es que nuestro Sol, que tiene 4.600 millones de años, está obviamente pues, envejeciendo. Va a vivir unos 10.000 millones de años, una estrella como nuestro Sol, y va a morir. Pero ¿qué va a pasar cuando muera el Sol? Para empezar, primero, va a expandirse. Su diámetro va a expandir, se va a convertir en una gigante roja, va a crecer 100 veces su diámetro. Lo interesante es que al morir, en el último, digámoslo así, suspiro de la estrella, de nuestro Sol en ese futuro lejano, en unos 5.400 millones de años, todos esos elementos químicos que se formaron a partir del hidrógeno, van a ser dispersados en el espacio. Sí. Y esos, cuando esa materia se una a otra materia interestelar, no materia que se encuentra en el universo, a más hidrógeno, a otros elementos químicos, se van a formar nuevos planetas, nuevas estrellas con todo eso, y nuevas formas de vida. Aquí lo interesante es que ahorita dije del Sol hacia el futuro, pero si hablas del Sol hacia el pasado, es interesante porque, por ejemplo, nuestros propios cuerpos, por ejemplo, hay hierro en nuestros cuerpos, ¿no? Sí. En el ser humano hay hierro. Hay oxígeno, hidrógeno, carbono, calcio, obviamente, en los huesos. Calcio, hay nitrógeno en el ADN. Tú sabes que el nitrógeno es esencial para el ADN. Entonces, hay potasio. Sí, hay muchos, y trazas de otros pequeños elementos. Hierro en la sangre, ¿no? También. El hierro en la sangre, en los glóbulos rojos, justamente. Aquí, ¿por qué menciono el ejemplo del hierro? Porque el hierro, imagina lo interesante que es que el hierro que hay en nuestra sangre, esos átomos de hierro son más antiguos que el Sol mismo. ¿Por qué? El Sol tiene 4.600 millones de años de edad, pero esos átomos de hierro se formaron en estrellas más antiguas que el Sol. Son
son soles que ya ni siquiera queda su luz, porque son estrellas que murieron hace tanto tiempo y al morir expulsaron todos esos elementos químicos que se formaron en su interior, o sea, lo que decíamos ahorita, polvo de estrellas. Y somos parte entonces de eso. Somos parte, entonces estás conectado. Yo justamente en el programa de televisión, cuando hablé sobre este tema, yo lo mencioné, le decía, dije, como se dice en el lenguaje poético, se dice, no puedes tocar una flor, una rosa sin perturbar una estrella. Sí. Habla de cómo todo está conectado. Los elementos químicos que de los que estamos formados nosotros, los seres humanos, provienen de estrellas más antiguas que el Sol. Y aquí lo interesantísimo es que cuando el sistema solar llegue a su fin con la muerte del Sol y también, pues obviamente, la muerte de las formas de vida de los planetas, ¿no? Y los planetas, pues, un destino incierto, ¿no? Entonces, todos esos átomos, todos esos elementos químicos podrían en un futuro formar parte de otros seres vivos, quizás, de otras civilizaciones futuras que vivan en otros planetas que giren en torno a otras estrellas. O sea, la materia pues, se vuelve a aprovechar, o en el universo, la naturaleza, todo se vuelve a aprovechar. Entonces, es como, digámoslo así, es como un reciclaje cósmico. Exactamente, esa es buena palabra, un reciclaje cósmico. Elementos químicos, y justamente yo lo recuerdo porque lo mencionaba en un artículo que publiqué hace tiempo, de que lo titulé La naturaleza no contamina, ¿no? Porque la naturaleza se encarga de utilizar, reutilizar todo, claro. Utilizar, no produce prácticamente contaminación. Entonces, es lo interesante aquí. O no produce desperdicio, todo se aprovecha. Todo se aprovecha, ¿no? Todo se aprovecha. Entonces, esto es sumamente interesante porque solo piensa en esa posibilidad. Es más, nosotros mismos, como te lo decía, nada más imagina que hierro hay, unos cuantos, creo que son 3, 4, 5 gramos de hierro que tiene un ser humano, aproximadamente, algo así como 4 gramos de hierro. Imagina que ese hierro que corre por tus venas, que está en tu sangre, proviene de una estrella o de más estrellas. ¿Que vivieron cuánto? Antes del Sol, o sea, esos átomos que están en tu cuerpo podrían tener 6, 7, 8, 9, 10 mil millones de años. Exacto. Antiquísimos, ¿no? Entonces, imagina cómo estás conectado con esas estrellas antiguas y luego ahora los átomos que forman parte de ti. Imagina que en un futuro, quizá en 10 mil millones de años, por ejemplo, podrían formar parte de otros seres vivos, imagina, de otra civilización u otra civilización en torno a otro sol. Es algo que me parece sumamente interesante, ¿no? Sí, para meditarlo totalmente. Es como cuando, creo que en alguna vez lo platicamos nosotros, y haciendo una comparación un poco más burda, para todos los radioescuchas también, es como cuando hablábamos del caso del agua. Ah, sí. Pues el agua es la misma, desde todo el tiempo. No hay más agua. Entonces, en cierto momento podemos pensar que el agua que bebió a lo mejor Winston Churchill, pues a lo mejor ya la bebiste tú también. No sabemos, ¿verdad? Porque el agua se está reciclando constantemente. Como el ejemplo que ponía yo, si lo recuerdas, en el último capítulo de mi libro de ciencia política, de cómo decía que a lo mejor en alguna ocasión que derramas alguna lágrima, nada más piensa que esas moléculas de agua estuvieron en un cometa que chocó contra la Tierra, que viniendo a una velocidad supersónica, ¿no? Hipersónica incluso, una velocidad extrema, hace 4,000 millones de años, ¿no? Claro. O como lo que decíamos de la otra ocasión, de que bebes un vaso con agua y alguna de esas moléculas pudo haber formado parte, por ejemplo, de el iceberg que hundió al Titanic, ¿no? Sí, o la pudo haber bebido esa misma agua algún personaje histórico, si tú quieres verlo así también. Sí, un personaje histórico, Einstein, por ejemplo, claro. O mira, este es otro punto que tiene que ver también con los átomos. A lo mejor un átomo en tu uña, por ejemplo, o en un cabello tuyo, ese átomo pudo haber estado una vez en el cuerpo de Einstein, por ejemplo, de Da Vinci, de Galileo, ¿no? Sí. Las posibilidades son no infinitas, pero sí se acercan al infinito. Son muy complicadas, pero se vale soñar y darle un poquito, como bien a ti te gusta, un poco de poesía a la parte científica. Sí, y no solo, y como lo dices, sí se vale soñar, pero créelo que a pesar de que puede ser así, algo como imaginar o algo, está dentro de la realidad. Bueno, dentro de la realidad científica, ¿no? Tiene posibilidades. Mientras tenga una probabilidad determinada,
tiene posibilidades. Así sea una en un trillón. Así es. Pero las hay, ¿no? Así es. Otro punto que te quiero mencionar. Yo recientemente hice un artículo que se denominaba Una Eva y un Adán. Sí, justamente acabo de verlo. Y yo hablaba que de acuerdo a diferentes investigaciones genéticas y de evolución molecular, el antecesor común más reciente de todos los seres humanos descansa tentativamente en una pareja de hombre y mujer, mismos que bueno, han sido bautizados por los científicos como Eva mitocondrial y Adán cromosomal Y. Ajá. Y bueno, al leer estos nombres resulta obvio pues asociarlos con los personajes descritos en la Biblia, ¿verdad? En el Génesis. Sí, y bueno, y para quienes no estén muy familiarizados con los términos, la mitocondria es una pequeña parte de las células de los seres vivos. Así es. Que tiene que ver, es como la fábrica o maquinaria que da la energía. Sí, como una célula madre, por eso, bueno, una célula origen, por eso la ponen la Eva mitocondrial, la relacionan a la primera mujer, por así decirlo. Y la que ponías que mencionabas, el cromosoma Y, ¿no? Así es, que es el cromosoma con los hombres. De los hombres, así es. Humanos, tenemos en nuestro ADN, nosotros tenemos 46 cromosomas. Así es. Divididos en 23 pares. Justamente el par 46, el par 23, perdón, en los hombres es XY. Así es. Tiene que ver con el hombre, y en la mujer es XX. Es correcto. Solamente para mencionarlo. Sí, para aclararlo, claro. Y pues desde un enfoque más simple, con lo anterior me refiero a que el denominado Adán cromosomal Y o Y, como lo decimos, sería entonces el padre de todos nosotros. Y por otro lado, esa Eva mitocondrial pues sería la contraparte en el papel de nuestra madre. Entonces, eso está interesante. Buena analogía. Volviendo a lo mismo, ¿no? Que se ha analizado que esa carga genética, pues tendríamos todos los seres humanos vivos, si viéramos nuestra ascendencia hasta nuestro punto de origen, pues estaríamos, por así decirlo, emparentados con esta Eva mitocondrial y con este Adán cromosomal Y. Volviendo al punto de que todos estamos conectados o relacionados en este sentido. Incluso ahorita es muy interesante pensar en eso, porque cuando estábamos ahorita como un poco también siendo un poco poéticos con lo que estamos diciendo ahorita, es muy interesante porque cuando ahorita mencioné sobre el Big Bang, sobre el inicio, también es una teoría muy interesante el pensar que nuestro propio universo provenga de uno anterior. Claro. Y quizá ese de uno anterior que podría remontarse a una cantidad inimaginable, incalculable de universos, ¿no? Pensar en una cantidad infinita de universos, o en la posibilidad de universos paralelos al nuestro. Entonces, o que este universo vaya a dar origen cuando se acabe a otro. Eso es muy interesante. Ahorita mencioné lo del Sol, ¿no? El Sol va a morir y esa materia va a formar parte de generaciones futuras de estrellas. Va a alimentar a la alimentar a otra estrella. Ahora piensa en el propio universo, ¿no? Muere el universo y da origen a otro u otros universos alternos al nuestro. Entonces, las posibilidades, como te dije, se acercan al infinito. Y esto es lo interesante, y a mí siempre me gusta mencionarlo. Es lo interesante de la ciencia, porque no únicamente la ciencia son datos o cifras o números o algo. Cuando la combinas con esto, cuando usas tu imaginación, ¿no? Lo que podemos decir como la ciencia ficción, ¿no? Usas la imaginación, esa ciencia que imaginas en el futuro, y también la combinas con la poesía, entonces te da como una visión más amplia, ¿no? Te fijas que ahorita que estamos combinando todas estas tres cosas, como que se torna incluso más interesante, ¿no? Yo te lo voy a definir con una sola palabra: le das pasión. Sí, justamente eso es muy atinada lo que dices, le da pasión. Entonces, y esa es la manera, porque yo así veo la ciencia, la poesía, la ciencia ficción, y es lo que me gusta compartir para que las personas conozcan también ese mundo y sepan que pues es fascinante, como tú y yo lo hemos en algunas ocasiones platicado, de cómo pensamos que el conocimiento es infinito, ¿no? Entonces, imagínate, siempre tienes algo por aprender, algo por saber, es algo muy apasionante, ¿no? ¿Sabes qué sería interesante también? Al ver todo esto, que estamos todos conectados entre no solamente diversos seres vivos, sino también como seres humanos. Ajá. Pues sería interesante que ya se terminaran un poco
esas celos, esas guerras, ese racismo que existe en el mundo, ¿no? Y que veamos que somos lo mismo, provenimos de lo mismo y no solamente incluso entre seres humanos, sino estamos emparentados con los árboles, con las plantas, con el pasto, con la tierra, con los animales, los insectos, todo tipo. No solo, sí, o sea, no solo emparentados, sino fíjate, nosotros los seres humanos, por ejemplo, dependemos directamente de dos seres vivos aquí en la, obviamente de muchos, ¿verdad? Porque somos organismos heterótrofos, ¿no? Claro. Alimentamos de otros organismos, pero justamente en el caso, por ejemplo, de nosotros los seres humanos, que sobrevivimos gracias a que respiramos oxígeno, le debemos esa presencia de oxígeno a dos organismos en la Tierra. El primero y más importante, el fitoplancton, ¿no? Así es. Que produce la mayor cantidad de oxígeno que hay en la Tierra, algo así como la mitad o más de eso en la Tierra. Y el otro son los árboles, que mediante la fotosíntesis, uno de los subproductos de la fotosíntesis es el oxígeno. Entonces, ¿cómo estamos conectados, no? Así es, a lo mejor la palabra es exactamente esa, conectados. Sí, Más que emparentados, conectados con todos los seres vivos. Con todos los seres vivos, todo está conectado. Y sí, tienes razón, justamente en eso. Hay, incluso desde, yo lo he pensado en muchas ocasiones, y muchas veces las personas miran algunas cosas desde el punto de vista científico, algunas cuestiones que me parecen irracionales, por ejemplo, como la cuestión del racismo, ¿no? Así es. No perderían importancia porque eso es no recuerdo el autor, pero recuerdo una frase que decía de cómo las personas se fijan en eso del color de la piel, cuando si tú lo miras, digámoslo así, desde el punto de vista científico, no es más que el color de la piel, la cantidad presente de un pigmento, ¿no? Así es. De la melanina. Así es. Esa cantidad presente, en mayor o menor cantidad, da ese pigmento a la piel, o sea, no tiene mayor importancia que eso. Y tú sabes cuánto ha tenido ese ejemplo, ¿no? Del simple hecho, por tener un color diferente de piel, las personas tienen ciertos comportamientos, ¿no? Claro. Cuando no tiene mayor importancia. Sí, el esfuerzo que se busca, aparte de seducir nuevas mentes, de que se analice todo esto, pensamiento crítico, pues es que surja la razón a veces más sobre la emoción Sí, y que veamos las cosas desde una perspectiva, pues que bajo unas ciertas reglas y métodos, pues se ha comprobado que es algo verdadero, que es algo cierto, que se está constantemente cambiando y que nos va a ayudar a seguir nuestro camino evolutivo. Entonces, y como seres humanos, mira, solo piénsalo. Igual y como lo decía, como lo puedes ver, como lo decía Carl Sagan, ¿no? Este planeta es una pequeña mota de polvo, ¿no? sí, Un pequeño, o sea, en el universo, o sea, un punto azul pálido, así decía un también. azul pálido, tienes razón. Entonces, ahora, mira, justamente en un programa mencionamos, ¿recuerdas cuando me decías de cómo una sonda espacial y de pronto dirigía tus cámaras Así es. hacia el sistema solar y se veía ese pequeño punto pálido azul, ¿no? De la Tierra, y que estaba a 6.000 millones de kilómetros. Así Entonces, es. ¿te acuerdas que hablamos de eso? Claro que sí. Entonces, fíjate lo interesante que es. Los seres humanos, ya ves, como decía, no, tú lo mencionabas en aquella ocasión de cómo todas esas guerras y todo lo que la historia humana en ese pequeño punto. Entonces, creo que también toda esta cuestión de la ciencia, la poesía y la ciencia ficción nos puede ayudar a todo esto, a entender que pues somos parte de polvo de estrellas y somos parte de un pequeño punto azul. Tener humildad y ver que somos insignificantes al lado del universo. Y ver que somos, sí, que somos una pequeña mota de polvo, de estrellas, en la inmensidad del universo. Entonces, pues, como dices tú, ¿no? La humildad, que no queda más que al presenciar toda esa magnitud, esa grandeza, toda esa belleza, pues creo que una actitud positiva sería justamente lo que dices de la humildad, pero también que se despierta esa curiosidad de nosotros, de que ya ves que toda esa grandeza y toda esa maravilla está a tu alrededor, pues intentar apropiarte de ese conocimiento, de adquirirlo, no de aprender, ¿no? Claro que sí. Eso es la ciencia. Totalmente de acuerdo, Milton. Ya estamos casi sobre tiempo. Algo más que agregar sobre este punto de polvo de estrellas, que estamos unidos, estamos conectados, estamos, por así decirlo, compartimos el mismo origen desde el Big Bang.
estos elementos químicos, y tal vez nos daría a entender a la química como una ciencia madre, ¿no? Que de ahí derivan a lo mejor otras, ¿o cómo lo ves tú? Muchas veces a la química se le llama la ciencia central, ¿no? Sí. Aunque, fíjate que en lo personal considero a la ciencia o la disciplina científica que podría llamar como la más grande o la más vasta, en mi opinión sería la astronomía. Sí. Porque abarca todas las demás. Sí. Abarca la química, abarca física, matemáticas, biología, abarca todo eso, ¿no? Pero sí, justamente la química es sumamente importante para entender esto. Ya si sumas esos conocimientos a todo el demás conocimiento científico, pues te dará una perspectiva, una visión mucho más amplia. Totalmente. Pues muy bien, Milton, nos dio mucho gusto tenerte aquí en el programa, seguramente también a todos los radioescuchas, y pues me gustaría que ya retomáramos este camino de las colaboraciones más seguido. Claro. Para cerrar el año por ahí te molestaremos entonces con otros temas más antes de que los discutamos nosotros primero y después los compartamos aquí. Te agradezco entonces todas estas colaboraciones y obviamente la del día de hoy, y te felicito por esta oportunidad que tienes en TV Nuevo León para que estés Solo también me faltó mencionar cuándo era el programa. Ah, sí, para que lo compartas también como... El programa se llama La Otra Tarde, se transmite por el Canal 28 los viernes de 2 a 3 de la tarde, y entre esa hora aparece mi colaboración, nada más que no a una hora en específico. Perfecto. Pueden ver todo el programa. Para estar al pendiente, y después a ver si nos compartes tu canal de YouTube, donde también pueden ver esas colaboraciones, pues ya de forma más específica, para que las puedan tener ahí los radioescuchas, ¿no? Sí, ya nada más que pueda compartirlas, con gusto se los comunico. Muy bien, Milton, muchas gracias. Esto fue un programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5, y nos vemos en el siguiente. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.